El extraño final de los enemigos de Putin. El video que Rusia no quiere que veas. La noticia ha sido impactante. Hace tan solo unos momentos se ha confirmado que Yevgeny Prigozhin ha muerto. Sí, el hombre que supuestamente se había levantado contra el gobierno de Putin, que era dueño del ejército Wagner, una de las fuerzas militares más poderosas que jamás hayan existido. Sí, él era el dueño de ese ejército privado, que durante años había sido aliado de Putin, incluso algunos aseguraban uno de sus mejores amigos, pero que hace unos meses se levantó contra el gobierno y marchó con sus fuerzas por varios territorios rusos, hasta que al final se logró un pacto. Bueno, pues Yevgeny Prigozhin oficialmente ha muerto en un accidente aéreo. Todo fue informado por las autoridades rusas y habría muerto al noreste de Moscú. Las causas del accidente aéreo no han sido aclaradas. Sin embargo, es realmente muy misterioso que este hombre haya perdido la vida 2 meses después de que hubiera desafiado el poder del presidente ruso Vladimir Putin. Las teorías de conspiración han explotado. Tanto Estados Unidos, Francia y Reino Unido han insinuado de que la muerte de Prigozhin no es una casualidad y que además no es el único que ha fallecido en extrañas circunstancias. Todo esto parece tal cual una película de Hollywood. Y es que durante años se ha acusado que los agentes secretos rusos se han deshecho de varias maneras de opositores y críticos de Putin. Y es que hagamos un poco de historia. Durante años, Prigozhin era considerada la mano derecha de Vladimir Putin. Se dice que Putin le pedía a Prigozhin que con su ejército hiciera todas las cosas que el ejército ruso no podía hacer de manera oficial, tanto dentro de Rusia, tanto fuera de Rusia. Recordemos, y esto no es un secreto, que Vladimir Putin fue un agente secreto. Es así que durante años se ha acusado que ha trabajado fuera de la ley. Y eso no cambió, incluso ya siendo presidente y líder de Rusia. Hasta para muchos, eso es lo que lo llevó al poder, ya que no solo era agente secreto, sino llegó a ser el máximo jefe de los agentes secretos rusos. Pero esa relación tan cercana entre Vladimir Putin y Prigozhin se rompió. Incluso, la situación llegó a tal nivel que Prigozhin, sin que nadie lo esperara, junto con su ejército, empezó a tomar Rusia. Esta con la idea de llegar hasta Moscú. Y es que tenía una exigencia: la destitución del ministro de Defensa Sergei Shoigu, el otro gran colaborador de Putin. Sin embargo, cuando la situación estaba a máximo nivel y se esperaba una gran confrontación entre ambos ejércitos, el privado de Prigozhin y el ejército ruso de Shoigu, por fin hubo negociaciones. Pero aún así, Vladimir Putin consideró a Prigozhin como un traidor. Pero aún así no acabó con Prigozhin. Y es que para muchos la venganza se sirve fría. Y ahora, después de unos meses, cuando la situación ya se había calmado, de manera extraña, Prigozhin sufre un misterioso accidente de avión. Pero esto no es la primera vez que ocurre. Durante el gobierno de Putin, más de 20 opositores críticos, considerados traidores, les han pasado cosas muy extrañas. Por ejemplo, Vladimir Golovlyov, quien era un importante diputado crítico de Putin, un día iba paseando a su perro y simplemente balas llegaron a su cuerpo. Tiempo después, otro diputado crítico de Putin, Sergei Yushchenko, le pasó lo mismo. Él había hecho fuertes acusaciones contra Putin, diciendo que había ocupado servicios secretos rusos para hacer cosas muy oscuras y perturbadoras. Por ejemplo, causar ataques a personas rusas y luego acusar a otros de esos ataques, para así poder atacar a los que acusaba, incluso destruirlos. También está lo que le ocurrió a Anna Politkovskaya, que también simplemente la desvivieron. Y aunque se detuvo a quienes la desvivieron, nunca se supo quién había dado la orden. Pero desde críticos hasta gente que antes apoyaba a Putin y después se le revelaba, comenzaron simplemente a fallecer de uno a uno, ya sean políticos, periodistas, activistas, en fin. Hay algunos que incluso escaparon de Rusia, pero aún así no pudieron escapar de Putin. Uno de los casos más famosos fue el del ex espía de Putin, Alexander Litvinenko, quien escapó de Rusia y entonces de la nada comenzó a sentirse muy mal. Fue llevado de emergencia a un hospital londinense, pero terminó falleciendo rápidamente. Fue entonces que se descubrió que había sido envenenado. Este hombre había escapado de Rusia porque había denunciado a sus superiores de haberle ordenado empezar a acabar con la vida de todos los opositores de Putin. Pero hay casos, por ejemplo, de personas que simplemente fueron encontrados en su casa ya sin vida y se dijo que todo había sido por cuenta propia. Pero casualmente todos ellos eran opositores a Putin y en ningún momento habían dejado ver que sentían depresión, ansiedad o ganas de ya no seguir existiendo. Sí, la lista es tan larga y los casos son cada vez más oscuros que incluso ni siquiera puedo decirlos en este video. Es así que desde millonarios, políticos, periodistas, en fin, cualquiera que se pone en contra de Putin de manera extraña, simplemente ya no vive. Lo que es una realidad es que se ha informado que Yevgeny Prigozhin, el hombre que se levantó contra Putin, hoy ha fallecido. Ahora dime, ¿tú qué piensas?